La palabra clave de este mes y que hoy vamos a reforzar es la palabra sujeción. Y pues yo no sé, cuando tú piensas en esa palabra, qué ideas vienen a tu mente. No sé qué tanto, cuando tú piensas en el hecho de que la sujeción implica que hay una autoridad y esa autoridad debe ser respetada y esa autoridad da por hecho que uno se va a sujetar a esa autoridad. Y pues obviamente lo que hemos puesto de base durante este mes es que lo que nos dice el libro de Romanos que estamos leyendo durante este mes es que la autoridad viene de parte de Dios, ¿sí? Y pues bueno, ya vamos a leer eso y lo vamos a ampliar un poco, pero algo que sucede con la sujeción es que si tú realmente lo piensas, y pues vamos a hablar por lo menos de nuestra sociedad, nosotros escogemos cómodamente a quién nos queremos sujetar, ¿cierto? O sea, hay algunas autoridades que no nos gustan y hay algunos de ustedes que de pronto lo que han descubierto es que frente a la autoridad y la comodidad de no querernos sujetar a la autoridad o de escoger a quién sí y a quién no, es que cuando llegamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que sí está muy bien definido como hombres y como mujeres cómo está esto de la sujeción. Y para algunas personas, sobre todo hombres, es muy cómodo decir, no, yo no creo, yo no pienso, y pues ahí comienza todo el problema. A mí no me gusta esa idea de que una mujer se tenga que sujetar y someter. Yo pienso que somos iguales y que esto es 50-50 y bueno, y toda esa basura que pensamos que está bien porque es como el mundo la maneja. Y pues solo por ponerlo en el contexto de un matrimonio, si tú piensas que un matrimonio es 50-50, eso es un divorcio, eso no es un matrimonio. Un matrimonio es 100%, en todo, ¿no? Si quieres poniendo desde lo económico, pero esto de 50-50, así no. Y ahí es donde está el problema, porque sobre todo para algunos hombres, interesantemente, esto de ser la cabeza, de ser el líder, de ser autoridad, saben que tienen rabo de paja en muchas cosas y por eso es más fácil pues que mi esposa sea la que lleve los niños a la iglesia o que ellos vayan o que ellos, yo más bien como de lejitos estoy mirando. Y pues cuando hablamos de esta conveniencia nos damos cuenta que vivimos en un país que tiene un gobierno, obviamente hay unas autoridades y que finalmente todo decanta en que nosotros como ciudadanos debemos sujetarnos al gobierno. Es lo que nos dice la palabra de Dios y es lo que Dios ha establecido en su palabra como autoridad. Y pues obviamente cuando hablamos acerca de vivir o de a quién escogemos sujetarnos o no, lo que encontramos en la palabra de Dios es que realmente va a ser complicado para todos nosotros en algún momento de nuestra vida lo que la palabra de Dios tiene para enseñarnos con respecto a la sujeción cuando hacemos parte de una iglesia, por ejemplo. Porque vamos a tener que estrellarnos de frente con la autoridad de Dios, que es su palabra, y que realmente Dios sí nos quiere incomodar. Dios no quiere que seamos muy convenientes frente a la autoridad que Él ha delegado y que Él ha mostrado. Y obviamente lo que se espera de ti como una nueva criatura en Cristo frente a la autoridad es que tú entiendas que en todas las áreas donde tú estás, tiene que haber autoridad. Tiene. Realmente si tú lo piensas, y es lo que hemos estado diciendo durante estos domingos, es la mejor forma como Dios cuida y protege. Comenzando por nuestro país y por un trabajo. Hay gente que de pronto tiene muy buena iniciativa en cosas, pero se necesita la persona que sabe y que coordina y el que está ahí solamente para hacer una función operativa o hacer caso. Entonces, es importante esto de la autoridad y pues cuando nos vamos a dar cuenta, nos damos cuenta que lo que Dios espera como nosotros, pues incluye
que todo esto nunca le va a agradar a nuestra carne. No va a ser, si tú ya estás en un punto donde tú puedes leer la palabra de Dios sin pelear, sin argumentar, sin estar diciendo, pero es que los hombres en esa época, pero es que las mujeres en esa época, pero es que el gobierno, si tú ya estás en un punto donde no estás, que piensas que eso fue allá y que 2000 años después eso no aplica, o que realmente entiendes, sí, esto sigue siendo la autoridad de parte de Dios para nuestra vida. Y lo que vamos a entender de eso es que realmente vamos a llegar al punto de poder decir, seguir a Jesús, como lo acabamos de cantar hoy, debe ser para nosotros algo que le incomoda a nuestra carne. Y por eso dejé último esta parte, porque piénsalo, si hay algo que en el curso que nosotros enseñamos de fundamentos firmes a todas las personas es con lo primero que nos tenemos que estrellar, es con que Dios nos anima a sujetarnos a la autoridad, porque es el lugar más seguro donde podemos estar. Y de pronto tú eres una mujer que fuiste criada en un matriarcado donde las que mandan son las mujeres. Y encima de todo tú eres mamá soltera, o eres una mujer que de pronto descubrió a raíz de muchas situaciones donde yo no necesito un hombre a mi lado para ser mujer o para criar mis hijos o para tener esto, aquello, lo otro. Y tú sientes que estás muy empoderada frente a muchas cosas que el mundo te dice, esa es la que tienes que ser tú. Lo primero con lo que te vas a estrellar con la palabra de Dios es que te habla de sujetarte. Y ahí es donde algunas piensan, no, todo iba bien hasta que dijeron eso. Y pues imagínate tú de mujer casada, ¿cierto? Tú piensas, no, momentico, no, o sea. Pero aquí es donde esto realmente decanta en el hogar, esto de la autoridad. Porque de pronto si tú eres una madre soltera con hijos, tú tienes que entender que esto de ser amiga o amigo de los hijos no es como funciona con Dios. El mundo nos quiere vender esa basura, pero con Dios no funciona. Tú tienes que marcar un punto. Mira, te lo saco de allá y ahorita vuelvo allá para que entiendas. Si tú en tu trabajo piensas, ese es el problema, que tu jefe es tu amigo, tú te tienes que estrellar con la realidad de la vida. Porque cuando él tenga que ser jefe, de verdad, pues podremos ser muy amigos en muchas otras cosas y áreas, pero en el trabajo, primero es el trabajo. Tú no tienes amigos en el trabajo. ¿Ok? Y esto es lo mismo que sucede cuando llegamos al hogar. Dios ha establecido unos roles muy importantes que el hombre y la mujer debemos cumplir. Pero cuando nos salimos de esa autoridad de Dios y cuando escogemos decir, es que a mí me parece, es que yo creo, es que a mí me enseñaron, es que yo no me voy a dejar o yo voy a imponer, ahí es donde las cosas empiezan a quebrarse y a entender que esa autoridad no se está ejerciendo de acuerdo a lo que Dios espera. Entonces, frente a esto de la autoridad, siempre debemos recordar, a nuestra carne no le va a agradar, pero va a ser el lugar más seguro en el que vamos a estar en la voluntad de Dios, y hoy vamos a terminar con eso. Entonces, quiero por favor que busques en tu Biblia Romanos capítulo 13, porque lo vamos a leer. Quiero que puedas en esta lectura filtrar, o por lo menos decir que si toda esta introducción que yo he estado diciendo sí es cierta con base en este pasaje de Romanos 13, o simplemente es algo que yo me estoy inventando. Pero, porque cuando lo vemos de esta forma, y pues lo que hemos estado leyendo en estos domingos, es estos dos primeros versículos. El primero nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, y nos da una razón, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, como Dios es un Dios de orden, y como Dios nos conoce, y como Dios nos creó, y de la forma en que Dios nos cableó,
Él sabe que nosotros necesitamos autoridad unos sobre otros. Entonces el problema es cuando nosotros pensamos, sí, que lo vimos la semana pasada, pero la autoridad no se merece mi respeto. O sí, pero la autoridad también falla, o la autoridad es corrupta, o la autoridad... Entonces lo que nos dice es, de modo que quien se opone a la autoridad, no solamente se está oponiendo a la autoridad como tal, sino que nos dice, la persona que escoge ir en contra de la autoridad, va en contra o a lo establecido por Dios resiste. Y cuando tú escoges ir en contra de la autoridad, dice, los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, tiene que haber una reacción de la autoridad frente al hecho de gente que dice, no me parece, no estoy de acuerdo, no me sujeto, de esa forma no lo voy a hacer. Pero cuando una persona piensa que yendo en contra de la autoridad es lo correcto, lo que está haciendo esa persona es que está diciendo, yo soy la autoridad. ¿Sí? O sea que una vez más, si queremos ser autoridad, lo primero que nos dice es que nos tenemos que sujetar a Dios. Y hoy en los pasajes que vamos a leer va a ser muy interesante esto, porque aunque vimos la semana pasada que cuando el gobierno nos pide, o si llegara a suceder que nos pida ir en contra de Dios, debemos escoger obedecer a Dios, como lo vimos en el libro de Hechos. Pero tiene que ser algo en lo cual realmente nosotros sepamos que es de verdad que hay una persecución, no simplemente que yo me estoy inventando algo para yo quedar bien o zafarme. Entonces, en el versículo 3, ahí en tu Biblia, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Es la autoridad, de la forma en que Dios la ha establecido, es el mundo en que nosotros vivimos, entiende desde su interior que está el bien y está el mal. Y la autoridad y los que gobiernan nos dice que deberían perseguir y ejecutar un castigo sobre los que hacen el mal en este mundo. Esa es la idea de la autoridad. Es un concepto que es básico, pero que funciona. Que realmente es el que va en contra de la autoridad o el que se sale de los parámetros, pues tiene que vivir de acuerdo a asumir las consecuencias a eso. Ahora, lo que también nos dice es que realmente cuando escogemos sujetarnos a la autoridad y vivir bajo la autoridad, nos va a ir bien. Vamos a ser ciudadanos que nos va a agradar, o por lo menos nos va a ir mejor que a otros. Ahora, ¿de dónde viene todo este sentido de cuestionar la autoridad, de decir no me parece, él, ella, el presidente, la autoridad, la policía, el que nos cueste, el jefe, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá? O sea, si tú eres un adolescente aquí de 12 y 13 años y tú piensas, uy, pero qué jartera, esto aplica para ti. O sea, esto es para ti mismo, primero en entender que tú mismo estás siendo formado bajo una autoridad, y que ojalá que si tú te permites ser formado en la palabra de Dios, no tengas que llegarle a decir a tu papá o a tu mamá, eso no es de Dios. Ojalá eso no tenga que pasar. Pero, ¿qué pasa? En Romanos 5:12 nos dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque, ¿qué nos dice aquí? ¿Quiénes pecaron? Todos. O sea, en Adán, que era el representante de la humanidad, cuando él pecó, toda la humanidad, lo que hemos recibido desde Adán y Eva es el pecado. Entonces, no hay nadie que pueda decir, yo no estaba ahí. O si yo hubiese estado ahí, yo lo hubiera hecho diferente. No creo. Porque nuestra naturaleza es querer ir en contra de la autoridad. Y estamos hablando de dos personas, que eran Adán y Eva, creados a la imagen de Dios, que aún así se permitieron ir en contra de la autoridad de Dios. Entonces, paréntesis ahí, piénsalo de esta forma. Satanás nunca se te va a presentar con cachos y con cola a empujarte contra el pecado.
O sea, esa idea no es así como funciona, es tu propia carne, tus propios deseos, lo que hay dentro de ti, que alimentas con tus pensamientos, es lo que va a hacer que quieras pecar. Lo que sí va a hacer Satanás es lo que hizo con Adán y Eva, y es que poner en duda el amor de Dios, poner en duda la palabra de Dios y decir, Dios es muy anticuado, eso es muy viejo, eso no aplica hoy en día. Eso sí es lo que va a hacer el enemigo, siempre va a poner en duda la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué este deseo nuestro de no querernos sujetar cuando hay autoridad? Porque somos pecadores. Y segundo, en Romanos también el apóstol Pablo nos dice, de hecho, cuando los gentiles, quiere decir las personas que no son judías, que no tienen la ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras los excusan. Es decir, no hay nadie en este mundo, incluyendo los indígenas que vivan allá en lo más recóndito de la selva, que tú y yo pensamos cuando hay gente que se las quiere dar de, no contábamos con su astucia, y pero es injusto que los indígenas que nunca han escuchado de Dios vayan al infierno, ¿no? Cuando tú te pones de abogado del diablo, o la gente se pone abogado, y uno dice, ¿y tú qué sabes? ¿Tú has estado allá? ¿Tú has vivido allá? Si tú tuvieras la oportunidad de estar un mesecito, que es demasiado tiempo, tú descubrirías lo que está diciendo este pasaje. Por más que parezca que son personas que no tienen un conocimiento de Dios y que no tienen un temor de Dios, dentro de su cultura hay algo que en su corazón les dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, lo que escogen hacer para que nadie los vea. Ahí se están acusando por su pecado. Entonces, no juguemos a eso. No juguemos a tratar de excusar y decir es que Dios, no, déjalo contigo. En eso sí sé egoísta. Piensa primero en ti. Por más que tú te vengas a nuestra iglesia y digas, es que yo no sé Biblia, es que yo llevo poquito tiempo, es que yo no he tomado, no importa. Dios tiene escrito en tu corazón algo que es la conciencia. Es mínimo. Es mínimo. Y tú y yo deberíamos entender que los primeros que tenemos la oportunidad, de formar, de enderezar esta conciencia es en nuestros hijos. Y es como Libby le está enseñando a las mujeres, y pues yo lo repito aquí a todos nosotros hoy. Si tú, como papá y mamá, tienes que esperar a que tu hijo crezca, no sé hasta qué edad, para darte cuenta que es un pecador, no sé cuánto tiempo te va a tomar llegar a ese punto. Pero si tú eres de los que, no, mi hijo, yo sé lo que yo he formado. En mi casa no somos así. Mi hijo nunca haría eso. Mira, eso es escupir para arriba. Si es una persona que ha nacido en este mundo, es un pecador. Así sea el bebecito de 2 meses, es un pecador. Entonces, eso es lo que pasa con nosotros, que nosotros somos buenos para excusar y por eso nos cuesta sujetarnos a la autoridad. Pero algo que sucede es que lo que estamos leyendo aquí en el versículo 3 nos dice que realmente la idea, por ejemplo, frente al gobierno, es que por más ateo que sea un gobierno, o sea, saquémoslo de nuestro país, piensa en Norcorea, piensa en China, piensa en lugares donde la persona que gobierna ya es básicamente Dios, como Norcorea. Esas personas tienen idea del bien y del mal, y si son autoridad, por más que a nosotros nos cueste aceptarlo, Dios tiene un propósito con lo que está pasando allá. Nos cuesta, pero hay un propósito. Por más que los gobiernos
no reconozcan la autoridad de Dios. Lo que estamos leyendo acá es que nos dice, así la gente o los que gobiernan no quieran reconocer a Dios, lo que realmente Dios les ha dado es la autoridad y se las ha entregado. Entonces, eso es lo primero que debemos entender, es que realmente debemos saber que a pesar de la maldad nuestra como seres humanos y a pesar de juntar a todos esos humanos y llamarse sociedad, el hecho de que tengamos una autoridad y un gobierno y unas leyes, somos cuidados y protegidos por Dios. Y es lo primero que nos está diciendo aquí en Romanos 13, ¿cierto? Nos dice que realmente cuando nosotros aprendemos a vivir en este lugar como ciudadanos, lo que vamos a aportar a este lugar es diferente. Y vamos a ver ahora mucho más como creyentes. Ahora lo segundo, en el versículo 3 y 4, ya leímos el 3, nos dice, si haz lo bueno y tendrás elogio de la autoridad. Versículo 4, y pues mira lo que dice acá. Pues es para ti un ministro de Dios. ¿Cómo dice en sus Biblias ese versículo 4 cuando dice que es un ministro de Dios? Es un servidor de Dios y ahí nos da una razón. ¿Para qué? Para tu bien. ¿Okay? Eso es importantísimo. Nos dice, la autoridad es un servidor o un ministro de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Entonces aquí yo quiero mencionar algo y es, si yo como ciudadano he hecho las cosas bien, yo puedo beneficiarme de lo que la ley dentro de un país me da a mí. Por ejemplo, veámoslo en el apóstol Pablo y solamente lo vamos a leer rápido como para que tengamos una idea. El apóstol Pablo, a raíz de que pasó de ser alguien que perseguía a cristianos y ahora había nacido de nuevo en Jesús y ahora él era un cristiano y ahora él hablaba de Jesús y él enseñaba de Jesús. A raíz de eso, donde él llegaba, siempre se generaba alboroto y problemas y terminaron generando una serie de persecuciones para él con la idea de matarlo. Y aquí en Hechos nosotros leemos que a él ya lo tenían preso por esto mismo, y dice, el cual venido, el apóstol Pablo, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. ¿Sí? Sencillo, haz de cuenta si tú vivieras en pareja y te citaran en una comisaría, ¿qué tanto de todo lo que te acusen se podría comprobar? Esa es más o menos la idea, ¿sí? Entonces, versículo 8 nos dice, alegando él por su parte, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Básicamente, si pueden comprobar todo lo que están diciendo, me encantaría verlo. Mas Festo, que era la autoridad que lo estaba escuchando, dice, queriendo congraciarse con los que lo acusaban, respondió a Pablo y le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén allá y ser juzgado de estas cosas delante de mí? O sea, es como, yo soy la autoridad, pero si quieres yo te puedo mandar donde uno más malo o donde uno que puede realmente darte lo que tú te mereces. Y eso es lo que a veces nos pasa, ¿cierto? De pronto la autoridad toma una actitud así. Y lo que el apóstol Pablo le dice es, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Es decir, que tenía claro el apóstol Pablo frente a la ley romana, siendo él, era una persona de origen judío, pero también tenía una nacionalidad romana. Y eso le daba unos privilegios. Y lo que entendía cualquier persona que estaba sujeto a la autoridad romana es que la persona que había cometido un agravio era digno de
morir. Ahora, piensa en eso por un momento. En el mundo en que nosotros vivimos hoy, y comenzando por nuestra Constitución, de la cual mencioné al comienzo, si tú lo piensas, ¿qué dice acerca de la muerte? ¿Qué dice acerca del hecho de morir? Tomar a una persona que está haciendo algo que va en contra de la ley, si esa persona merece morir. Piénsalo por un momento. Y aquí el apóstol Pablo, básicamente lo que le dijeron es, bueno, pues si usted quiere ir ante el César, eche para allá. Lo interesante de esto que estamos leyendo es que lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma es algo que él había vivido antes, esta historia que les estoy contando. Y no está diciendo, bueno, miren, les voy a dar mi historia para que aprendan acerca de mi experiencia, que es como nosotros pensamos que funcionan a veces las cosas. Y no les está diciendo, son unos corruptos, buscan todo el tiempo que alguien les dé plata, quieren con el que es otra autoridad como los judíos caer bien. O sea, tú no ves nada de esto acá. Tú ves una persona que está diciendo, si ellos son la autoridad, haz bien frente a la autoridad. Y si ellos son la autoridad, sujétate a la autoridad. Obviamente estamos hablando que esto es lo que Dios le reveló al apóstol Pablo. No solamente una linda carta de Pablo escrita desde a raíz de mi experiencia, quiero contarles mis pensamientos. No, este es Dios que le dijo al apóstol Pablo, quiero que escribas esto. Y lo que quiero que escribas, aún a ti mismo te tiene que incomodar. ¿Te acuerdas que lo dijimos al comienzo? Sujetarse a la autoridad le debe incomodar a mi carne. Aquí está el apóstol Pablo viendo cómo la autoridad misma le dice, pues, y nosotros leímos en el libro de Hechos con los hombres, páseme plata. O sea, ellos querían que le dieran plata para declararlo inocente. Pero aquí el apóstol Pablo menciona algo importante y lo que nos dice es que la autoridad es un ministro de Dios. Ahora, piensa por un momento eso. Sé que también te dejé pensando lo de la muerte, ya vamos a ir a lo de la muerte, pero piensa eso. Un ministro de Dios. En sus Biblias dice un servidor. Tristemente, en nuestra cultura, esta palabra fue un título, ¿cierto? Y es un título de poder, es un título de autoridad, porque firma decretos, y es un título que lo que hace es que las personas que lo ejercen en un gobierno son intocables y tienen una cantidad de prebendas y de cosas. Ahora, cuando tú vas a la palabra de Dios, como fue escrito esto en griego, tú buscas esta palabra. Yo hice la tarea, porque yo dije, ¿cómo así que las autoridades son siervos de Dios? Si tú sales y tú le preguntaras a la autoridad, llámese gobierno o llámese policía o ejército, ¿tú eres servidor de Dios? ¿Ministro de Dios? Ellos te van a decir, no, yo sirvo es al gobierno, yo no soy religioso. Pero esta palabra, para nosotros iglesia, es la palabra diácono. Es la palabra que nosotros usamos que significa servidor. Es la palabra que significa, y lo leemos en el libro de Hechos, que cuando tuvieron que escoger hombres que sirvieran mesas, frente al hecho de que la iglesia había crecido mucho y estaban dando comida a las viudas y a los pobres, dice que escogieron hombres que sirvieran, y una de las características es que tenía que ser llenos del Espíritu Santo para servir mesas. Y para mí fue chocante cuando encontré esta palabra. Yo, ¿qué? O sea, ¿esto es lo que di? ¿En serio? Si yo les pregunto, él nunca me va a reconocer que es ministro de Dios. Pero, ¿qué debería significar esto para nosotros? Que una persona que es un gobernante, por más corrupto que sea, es ministro de Dios. A mí me chocó, yo debo mencionarlo.
Pero lo que Dios me muestra es que independiente de si creen en Dios o no, lo que Dios me está diciendo es que la autoridad merece respeto y honra. ¿Te das cuenta con lo que comencé? Uno dice, sí, pero es que él es un corrupto. Sí, pero es que se dejan comprar. Sí, pero es que ellos mismos le proponen a uno que cómo vamos. Pero aquí no te está diciendo que le sigas el juego en eso. Aquí nos está diciendo, cuando una persona tiene un cargo de autoridad, tú deberías ver, tú y yo debemos ver a esas personas como alguien que le está sirviendo a Dios y por eso merece honra y respeto. Insisto, ¿cómo le enseñas tú a tus hijos que se trata a los policías? ¿Con qué términos? ¿Cómo ves tú a estas personas en el ejército? A los soldados. Es decir, lo que estamos viendo aquí es que independiente de que la autoridad reconozca o no a Dios, independiente de que ellos sepan y hayan leído Romanos 13:1, donde dice que la autoridad viene de parte de Dios, lo que sí nos anima a nosotros como iglesia es a entender que nosotros debemos reconocerlos a ellos y darles su lugar, porque independiente de que lo entiendan o no, lo crean o no, que le están sirviendo a Dios, su trabajo, cuando lo hacen bien, trae justicia humana, paz humana, y como lo leímos la semana pasada, nos ayuda a vivir de una forma quieta y reposada en este lugar. ¿Sí entiendes lo que estoy diciendo? Ahora, piensa, si tú eres un tío, un abuelo, un primo, que el año entrante alguno de ellos, de tus sobrinos, tus nietos o tus primos, lo convoquen otra vez a las marchas, ¿tú qué le dirías? Aquí es donde esto se vuelve real. Porque es que lo que nos está diciendo es que la honra y el respeto es entender que le están sirviendo a Dios. Y no es la forma de ir en contra de la autoridad. Y esto incomoda. Y tiene que incomodarnos. Es la palabra de Dios y tiene que incomodarnos. Entonces, no sé, vamos a ver el año entrante qué va a pasar. Pero lo que yo sí sé que nosotros como iglesia debemos hacer es orar, que es lo que Dios nos ha pedido. Y una vez más, tomando esto, ya que ya nos dijo que son ministros de Dios, y si te das cuenta en este versículo nos lo dice 2 veces, nos dice, si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un vengador que castiga al que practica lo malo. Es decir, una persona que escoge ir en contra de la ley, la palabra es insurrecto, ¿sí? Ya después se vuelve un criminal. Una persona que escoge ir en contra de la ley, lo que tiene que entender es que probablemente en algún momento, si tiene que morir, es la consecuencia de lo que va a pasar. Y aunque nuestra Constitución nos dice que tenemos el derecho a la vida, si tú lees lo primero que Dios le enseñó a las personas en Génesis, es que el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Nos da una razón. ¿Por qué una persona que mata a otra debe morir? O finalmente, el que mata a otro va a morir. Tiene que pagar. Nos da una razón importantísima. Génesis 9:6. Porque las personas somos creadas a la imagen de Dios. O sea, la vida es sagrada. El único que decide cuando mueren las personas es Dios. Ahora, entonces una persona que otro lo mata, Dios no, obvio que eso está en el control de Dios. Pero de lo que estamos hablando aquí es de cuando una persona escoge ya abiertamente tomar las armas e ir en contra de la ley.
lo que tiene que asumir esa persona es que probablemente en el ejercicio va a matar a alguien y alguien lo va a matar. Es lo que va a pasar. Y no nos parece agradable. Y es lo que el apóstol Pablo le dijo a ellos. ¿Te acuerdas? Él les dijo, si yo he cometido algo que merece pena de muerte, lo asumo. Si yo estoy haciendo algo que está en contra de la autoridad que es Roma, lo asumo. Si yo estoy haciendo algo que está en contra de la autoridad que son los judíos, lo asumo, incluyendo mi muerte. Él lo tenía claro. Ahora, piensa por un momento, todo esto tiene que decantar en nosotros. No nos gusta que nos hablen de la muerte. No nos gusta que nadie se muera. Pero lo más seguro que tenemos es la muerte. Ojalá que no sea por culpa o por causa de nuestra rebelión contra la autoridad. Pero lo que le estamos leyendo aquí es que el apóstol Pablo deja claro el hecho de que los que quieren, los que gobiernan, tienen el derecho entregado por Dios de matar. Si una persona es un soldado, en algún momento tendrá que estar en un lugar donde tiene que usar ese fusil, o un policía. Pero tiene la autoridad delegada, entregada para hacerlo. Ahora, para terminar en esta parte y llegando a la conclusión, quiero que pienses en el versículo. El gobierno o el estado en el que nosotros vivimos pasó de decir que no se podía matar a un bebé a legislar y decir, listo, se puede matar un bebé porque para ellos es una persona no viva en estos 3 casos. Y ya después, obviamente, quedó abierto hasta casi 6 meses después del embarazo de una mujer. Y ahí, esas son las cosas que a mí me cuestan, ¿cierto? Porque por ley, si mi hija quedara embarazada y quisiera abortar, ya siendo una persona adulta con mayor razón puede ir y hacerlo. Y la ley le dice, sí, bienvenida, vamos a hacerlo. Y aquí es donde nosotros debemos entender cómo el peligro de pretender cuando una autoridad toma el lugar de Dios. ¿Sí te das cuenta? En eso, la ley sí se ha tomado el lugar de Dios. Y en escoger matar. ¿Sí lo ves? ¿O me lo estoy inventando? Y está abierto. No es una imposición. No es una ley. No es algo que dice que hay que matar los bebés. Es algo abierto que dice, el Estado ha gobernado para que tú puedas tener derecho a matar. Y eso es triste, ¿cierto? Y paréntesis ahí, pues obviamente es la frase o la pregunta que hicieron, ¿cuál es el lugar más peligroso para un niño en este mundo? Piénsalo. Piénsalo por un momento. ¿Cuál es el lugar más peligroso para un niño? El estómago de la mamá. ¿Entiendes? Fuerte. O sea que la palabra de Dios sí tiene razón. Cuando quieren, sí son ministros de Dios y toman la autoridad de Dios. Cuando quieren, legislan aún sobre la vida de una persona inocente. Y tienen que dar cuentas a Dios por eso. Gracias a Dios, el que les va a pedir cuentas es Dios y no nosotros. Entonces, concluyo. Versículo 5, si estás ahí en Romanos capítulo 13.
Por lo cual, es decir, lo que él viene diciendo, versículo 1, Dios es la autoridad, Dios delega la autoridad. Si tú escoges ir en contra de la autoridad, mira a ver cómo te va a ir. Y llega desarrollando hasta que llega al versículo 5 y nos dice, por lo cual es necesario estarle sujetos a la autoridad. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, ¿qué significa para una persona que ha nacido en Jesús? ¿Será que nosotros tenemos conciencia? O como lo expliqué hoy, ¿cierto? Las personas afuera tienen conciencia, son conscientes de qué es el bien y el mal. Por más que una persona te diga, depende, ¿sí? De eso que la verdad es relativa. ¿Está bien abortar? Depende. ¿Tú le dirías a tu hija que aborte? Depende. Por más que la gente quiera afuera que la verdad sea relativa, la gente afuera sabe el bien y el mal. Es lo que leímos en la palabra de Dios. Pero si tú estás acá y tú has nacido de nuevo en Jesús, mi pregunta es, aquí nos dice que nosotros debemos estar sujetos a la autoridad, no solamente porque nos puede castigar, pero nos dice por causa de nuestra conciencia. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo así que por causa de la conciencia? Y eso significa que nosotros debemos ajustar nuestra vida a la verdad revelada de Dios y la voluntad revelada de Dios en su palabra. Y es clara, y es específica, y no da lugar a, no sé, no sabría cómo, no. Así como hemos estado leyendo Romanos capítulo 13, que es tan evidente, que es tan claro. Si tú sigues leyendo unos versículos más ahí, vas a ver cositas. Dice, dale honra al que merece honra, dale respeto al que merece respeto, paga impuestos al que toca pagarle impuestos. Pero cuando hablamos de esto, el apóstol Pedro, también siendo revelada la palabra de Dios a él para escribirla, y también siendo alguien que vivió injustamente el ser perseguido por la autoridad, fue encarcelado, ¿cierto? Le dijeron, no prediquen más de Jesús. Mira lo que él dice en 1 de Pedro 2, 13 al 15. Por causa del Señor, escojan a quién se van a someter. Es lo que dice ahí. Ya saben. Miren sus experiencias y cuéntense cositas para uno saber. ¿Es lo que dice ahí? Sométanse a toda institución humana. Me encantaría, si lo puedes buscar en tu Biblia. Yo no me estoy inventando esto. Porque es que es algo que es incómodo. Insisto, fue con lo que comencé. Es incómodo para nuestra carne. ¿Cómo me vas a decir que me sujete? Pero él aquí nos dice, no es que escojas desde tu carne. Está hablando a personas que han nacido de nuevo y dice, por amor al Señor Jesús, porque entiendes que tu dueño, tu Señor, tu autoridad, a quien tú te sujetas es Jesús. ¿Qué es lo que cantamos hoy? Cuando nosotros cantamos que Jesús es el Señor, estamos poniéndonos en una posición donde estamos diciendo cada uno, si tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Yo estoy para servirte. ¿Qué pides tú de mí? Y aquí el apóstol Pablo nos está diciendo eso, nos dice, si Jesús es mi Señor, yo me debo someter a toda institución humana. 2 puntos, y lo aclara, para que no digan, depende. Y se los está escribiendo a ellos, bajo la autoridad de Roma, corruptos, paganos, lacras, lo que tú quieras.
Sométanse al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Sí, pero es que son corruptos. Sí, pero es que se dejan comprar. Sí, no es dependiendo. No es acomodar. Nos dice, sujétate. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está diciendo, déjenme les cuento mi experiencia una vez más, cuando injustamente nos metieron a la cárcel. No. Él dice, porque esta es la voluntad de Dios. Una vez más, lo hemos leído en varios versículos acá. No sé cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tú que tienes 12 y 13 años, y te insisto, tú si tienes la oportunidad de mostrarle esto a tus sobrinos, a tus hijos, a tus nietos, la voluntad de Dios es que vayas y te rebeles contra la autoridad y salgas y expongas tu vida. No, la voluntad de Dios es que haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Tú habías visto esto en la voluntad de Dios? Entonces te pregunto a ti, para volver a con lo que comenzamos. La voluntad de Dios es que sujetándote a tu esposo, hagas callar la ignorancia de la gente que te dice, no sea boba, no se deje. Yo de usted ya me hubiera divorciado. Yo ya lo hubiera mandado al carajo. Tienes para escoger. O haces tu voluntad, o haces la voluntad de Dios. Es que ese jefe, ese tipo, o haces tu voluntad, o haces la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. ¿Cuál es el bien? Obedecer lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. ¿Para qué? Para que la gente afuera diga, tan bobo, tan boba, tan tonto, perdedor. Y tú eres un adolescente y tú sabes que esto te tiene que incomodar porque tú dices, no Álvaro, pero es que yo tengo que encajar, ¿yo cómo voy a quedar mal? Bueno, entonces tú me estás diciendo que a ti no te interesa hacer la voluntad de Dios. Solo te interesa los domingos, 2 horitas, y entre semana haces tu voluntad. Esto aplica para todos. Te invito a ponerte en pie, por favor. ¿Qué espera Dios de nosotros, sus hijos, que hemos nacido de nuevo en Jesús? Que hagamos su voluntad. Que entendamos que Él nos dice que nuestra tarea es sujetarnos a la autoridad. Y quiero devolverme hasta allá y mostrártelo una vez más. Porque es esto. Sí. En todas partes donde vayas tiene que haber autoridad. Y es por tu bien, y es por mi bien. Y es porque es la forma en que Dios sabe que nos protege mejor de nuestra carne y de nuestra forma de obrar. Y tú que eres un adolescente y que estás acá, y no sé si algún día vas a ver esto, pero Dios te protege por medio de tu papá y de tu mamá, o solo de tu mamá, o de la persona que ha puesto ahí como autoridad. Dios nos cuida, Dios nos protege. Cuando tengamos esta sensación, comenzando acá en la iglesia, de, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Pero es que Él no me gusta como Él lo dice, no me gusta como ella lo dice, es que es demasiado impositivo, es que no me gusta esto. Quita hablando de la iglesia, quita de la persona lo que realmente está diciendo. Y si tú ves que realmente Dios te está diciendo, sí, sujétate, no tienes que pelear. Dios tratará con esa persona y su ego, su orgullo, su arrogancia, lo que tú quieras llamarlo. Pero en todas partes tiene que haber autoridad. Y es la única forma en que Dios nos va a cuidar y nos va a proteger. Es para nuestro bien. Y solo la autoridad, pues bueno, Dios tendrá que pedirle cuentas. No te preocupes. Tú no eres Dios, ni yo soy Dios. Vamos a terminar orando.
Señor Jesús, gracias por tu palabra hoy, gracias porque es claro. Mañana todos regresaremos a una realidad, a nuestra realidad. Y ahí esto va a ser realidad, tu palabra hoy, Señor. Yo te ruego por las familias de nuestra iglesia, Señor. Te ruego por los esposos. Ruego por los hombres para que sigan entendiendo que deben ser el sacerdote, el pastor de su hogar y que eso implica estar sujetos a ti, tener temor de ti. Y también por las esposas, Señor, que se sujeten a sus esposos para que hagan callar la ignorancia de las que las ven y realmente lo que están manifestando es su envidia, porque tú estás obrando en su esposo, en ella y en sus hogares. Y Señor, yo te ruego por nuestras madres solteras, darles la sabiduría para criar hijos en el temor tuyo, entendiendo que se están sujetando a ti, Señor Jesús, como como su esposo. Y ruego por los padres también solteros, para que puedan guiar a sus hijos y mostrarles que se están sujetando a ti, que eres autoridad. Ruego por nuestros adolescentes, Señor, que han escuchado esto para que entiendan que tú los amas mucho y les has puesto muchas autoridades alrededor de sus vidas porque los amas y porque los estás formando, Señor. Y ruego por nosotros como iglesia, en medio de un mundo, Señor, que ridiculiza tu palabra, Señor, que realmente hagamos callar la ignorancia de la gente que no tiene temor de ti al ver nuestra sujeción a ti, Señor. Que tu palabra sea cada vez más y más clara, expuesta, pero sobre todo interiorizada, para que nosotros seamos personas que vivimos en adoración a ti, Señor. Señor, te doy gracias por eso y también ruego por nuestros niños, Señor, para que lo que están aprendiendo les siga guiando en el temor a ti, a sus padres, a tu palabra, Señor. Gracias por eso. Gracias, Señor Jesús, porque hoy estamos celebrando tu resurrección con poder, tu victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el enemigo, para poder estar acá y predicar que solo en ti hay vida eterna, solo en ti hay vida nueva, y te adoro por eso. En tu precioso nombre, amén.